Hola, soy Dulce Martínez con Keppel Conta Apologetics. Un domingo por la mañana, recientemente, nuestro pastor me entrevistó sobre Efesios 5. Después, la ministra de nuestros hijos se acercó a mí con una sonrisa tímida en el rostro. Admitió que odiaba tanto la idea de la sumisión que aunque Paul la ordenaba en ese pasaje, ella la eliminó de las palabras someterse de sus votos matrimoniales hace 5 años. No es solo eso lo que todos estamos tentados a hacer cuando la Biblia nos ofende. Ignoramos las partes pegajosas, las hacemos a un lado o las llamamos culturales. Tal vez se necesitan hace mucho tiempo, decimos, pero ahora lo sabemos mejor. Esto es especialmente cierto con muchos pasajes sobre mujeres. Simplemente suenan mal o fuera de lugar. Pero para nuestros oídos modernos, Tesis espero mostrarles que cuando entiendan correctamente la enseñanza de la Biblia sobre los esposos y las esposas, no solo es una buena para los hombres, sino también es una buena para las mujeres. Buena noticia, aunque cuando permitimos que Dios nos instruya sobre cómo reflejar su imagen en formas de género, es bueno para todos nosotros. Para que quede claro, no estoy combinando los roles de género como se revela en las escrituras, con los estereotipos de género, de masculinidad y feminidad. La autora de Gospel Coalition, Clary Smith, señala: hay diversidad en la descripción bíblica de los sexos. Hay mujeres que son cocineras, costureras, ayudan a construir ciudades, juzgan a Israel, comercian con bienes raíces, dirigen negocios e incluso matan a los amigos de Dios. Y hombres que son pastores, granjeros, trabajadores de metal, músicos, cocineros, guerreros y luchadores, gentiles y hombres sensibles, hombres que lloran y se abrazan. Esta diversidad no anula ni contradice las diferentes roles y responsabilidades de las mujeres y hombres en el matrimonio y en el ministerio, en el Nuevo Testamento, pero advierte contra los estereotipos de géneros rígidos. Todo lo que encontremos en las escrituras sobre los hombres y las mujeres se puede leer en cooperación con toda la singularidad de las personas humanas y los dones espirituales de cada uno de nosotros. Ahora, veamos un pasaje pegajoso y veamos uno si es realmente bueno con nosotros. Quiero leer las instrucciones para esposas y esposos en Efesios. Efesios 5 dice: los maridos son cabeza de mujer, en la página 58. Efesios 5, 22 al 24, en la 33, esposas someten a sus propios maridos como al Señor. En el 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, su cuerpo y él mismo su Salvador. En el 34 dice: ahora bien, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse en todo a sus maridos. Y las esposas vean y respeten a su marido. A las mujeres se le ordena someterse a su marido, y al final del pasaje Paul describe: así como se ve específicamente la sumisión y el respeto por sus maridos, pero cuando comienza en el medio de la sesión, perdemos un contexto muy necesario. Retrocedemos algunos versículos para ver a qué me refiero. En Efesios 5, del 18 al 21, el 18 dice: y no se emborrachen con vino, porque eso es libertinaje, sino que sé lleno del Espíritu. Y en el 19 dice: diríjanse unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y cantando al Señor con el corazón. En el 20 dice: dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el 21 dice: sometiéndose unos a otros con reverencia a Cristo. Hay 4 participios que siguen al mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. 4 cláusulas simples que explican lo que Pablo quiere decir. Para ser llenos del Espíritu Santo, en lugar de alcohol, nosotros debemos hablar
unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Por ejemplo, alabemos a Dios con nuestro corazón. Den gracias siempre a Dios y someterse mutuamente unos a otros por reverencia a Cristo. Él es el cuarto, dice, sumisión mutua, donde hay tanta conversación y desacuerdo. Eso se encuentra en el versículo 21. El versículo 21 dice, es un versículo de conexión. Es una especie de bisagra que conecta las dos sesiones. Es la cuarta área donde se demuestra ser guiado por el Espíritu Santo. Y Pablo da 3 ejemplos de la casa para explicar lo que quiere decir. Escribe, maridos y esposa, padres e hijos, maestro y esclavo. Para ser claro, Pablo está diciendo que las personas con poder, esposo, padres y amos, tienen deberes y responsabilidades para con las personas sin poder, como son esposa, hijos y esclavos. Este es un cambio de paradigma para el pensamiento antiguo. Podemos asumirlo ahora, pero no siempre fue evidente. Entonces, por ejemplo, las personas que son educadas en Islam, en el hinduismo o las culturas comunistas no encontrarían que las enseñanzas de Pablo fueran evidentes de sí mismas. Entonces, el mandamiento para las esposas es someterse a sus esposos, particularmente mostrándoles respeto. Pero, ¿qué pasa con los maridos? ¿Cómo se someten a sus esposas? Efesios 5, del 25 al 33, empezando por el 25, dice, marido, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, y así se entregó a sí mismo por ella. En el 26 dice, para sacrificarla, habiéndola purificada con el lavamiento del agua con la palabra, y para que Él se representara a sí mismo en el esplendor, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, pero que sea santa y sin tacha. En el 28 dice, de la misma manera que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la nutre y la cuida, como Cristo hace con la iglesia. 30 dice, porque somos miembros de un cuerpo. 31 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En el 32, este ministerio es profundo y digo que se refiere a Cristo, ya a la iglesia. Sin embargo, que cada uno ame a su esposa como a sí mismo. A los hombres se les dice cómo se ve específicamente la sumisión, amor sacrificial por sus esposas. Vale la pena señalar que ninguno de estos mandamientos, que las esposas respeten y que los esposos amen, están condicionados al comportamiento de la otra persona. Lo hacemos por la referencia a Cristo, Efesios 5:21. Jefes y maridos, podemos estar seguros de que esas instrucciones son universales y no culturales, porque el razonamiento de Pablo se basa en su orden de la creación. Él declara que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Jesús es la cabeza de la iglesia. Esta palabra cabeza a menudo se reemplaza por la palabra líder, porque suena extraño para nuestros oídos, pero perdemos mucho cuando dejamos caer la palabra cabeza. El líder no logra captar la plenitud de cómo se ve realmente la jefatura. La palabra cabeza es kafale y se une a unas 76 veces en el Nuevo Testamento. Casi todas las veces significa literalmente una cabeza sobre un cuello. Pero podemos obtener algunas pistas sobre lo que significa esta palabra para los matrimonios cuando observamos el uso metafórico de la palabra cabeza. Jesús mismo dijo en Mateo 21, citando las escrituras del Antiguo Testamento, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Y Pedro repite esto
cuando escribe: el que los constructores de piedra desecharon, se ha convertido en la cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2:15. ¿Qué es una piedra angular de la cabeza y qué hace? La piedra angular es la primera piedra colocada en la construcción de una base de mampostería. Todas las demás piedras se colocan en referencia a esta, lo que determina la posición de toda la estructura. La piedra angular de la cabeza permite que todas las demás piedras hagan un trabajo para hacer que el edificio sea estable, recto y fuerte. Cuando los maridos hacen esto por sus esposas y sus familias, es una buena noticia para todos. Mirar las escrituras que describen a Dios como el esposo de Israel nos da una idea que aún más clara de cómo es la jefatura de los hombres. El rabino principal del Reino Unido, Jonathan Sacks, señala la importancia de que Dios se llame a sí mismo el esposo de Israel en el libro de Oseas 2:16. Y en ese día, declara el Señor, me llamarás mi esposo y yo me llamarás mi Baal. Las resonancias de esta oración son imposibles de captar en la traducción. Las palabras clave del hebreo son ish, min esh, ambal, danifir, que significa Baal, y ambas significan esposo. O sea que nos habla de dos tipos de relaciones matrimoniales y dos tipos de cultura. Uno es señalado por la palabra Baal, que no solo significa esposo, sino quién. Era el dios de la tormenta, del relámpago y el dios de la fertilidad que envía lluvia para impregnar el suelo. Era la deidad machista que representa el sexo y el poder o escala cósmica. Oseas, haciendo un juego de palabras con el nombre, insinúa el tipo de mundo que surge cuando adoras el sexo y el poder. Es un mundo sin lealtades, donde las relaciones son casuales y la persona se aprovecha y luego abandona. Un matrimonio basado en la palabra Baal es una relación de dominación masculina en la que las mujeres no son amadas, poseídas y no honradas. La palabra Baal significa, entre otras cosas, dueño. Contra esto, Oseas describe un tipo de diferente en relación. Aquí su recurso literario no es un juego de palabras, sino una cita. Al usar la palabra ish para describir la relación entre Dios y su pueblo, el profeta evoca un versículo al comienzo de Génesis. Las palabras del primer hombre que se vio a la primera mujer, Génesis 2:23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se le llamará mujer porque fue sacada del hombre. Primero se separan, luego se vuelven a unir, pero ahora, como dos personas distintas, cada una respeta la integridad de la otra. Lo que lo une es un nuevo tipo de relación basada en fidelidad y confianza. La Biblia presenta tanto el poder de Dios como el amor de Dios, revelado y mantenido junto en Cristo, el esposo de la iglesia. La imagen de Dios en los maridos, descrita como cabeza, debe parecerse a Jesús, con el poder y el amor de Dios en tensión. Los maridos aman a sus esposas, con amor abnegado y en fidelidad y confianza. En sumisión, dan su vida por sus familias, soportan el peso de la responsabilidad por ellos, ayudan a crear un fundamento firme de gracia y verdad y permiten que cada persona se convierta en todo lo que Dios tiene en mente para ellos. Estas son buenas noticias. La imagen de Dios en las esposas, descrita como someterse a nuestros maridos con respeto, también debe parecerse a Jesús, con la dulzura mantenida en tensión con nuestra fuerza, debido a Cristo y a un orden para relacionarse unos con otros, llamado jefatura. Respetémonos unos nuestros maridos en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Somos socios diligentes y competentes
que vivimos con generosidad y honor. Estas son buenas noticias. En Juan 14, Jesús nos da un barómetro claro de nuestro amor y devoción por Él, la obediencia. Con la ayuda de nuestro abogado, el Espíritu Santo, podemos de hecho cumplir sus mandamientos. Juan 14, del 15 al 16. Y como Jesús les dijo a sus discípulos, ahora que saben estas cosas, serán bendecidos si las hacen. Juan 3, 13, 17.